Bienvenidos a este estudio, a estudios bíblicos de EBR, Estudios Bíblicos Reformados. Y estamos ahorita en esta clase con el canon bíblico. Vamos a ver el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver los dos en este estudio. Y un pequeño repaso, vimos que la Biblia no tiene errores, por eso es inerrante o inerrable. Y vimos también que es infalible, no tiene fallas. Y también resolvimos a cuestiones, supuestos errores que tiene la Biblia, los resolvimos. Solo son supuestos errores, porque una vez que uno ya va y la analiza, se resuelven fácilmente. Pero la Biblia es criticada porque tiene errores y todo eso por parte de los ateos. Y solo es cuestión de analizarla y estuvimos resolviendo ese tipo de supuestos errores. También vimos algunas objeciones hacia la Biblia, también las resolvimos. Y vimos algunas profecías cumplidas y dijimos también que hay otras por cumplirse, ¿verdad? Y se van a cumplir, porque hasta la fecha se han cumplido todas las profecías se han cumplido. Muchas, y todavía faltan muchas por cumplirse. Entonces ese fue lo que vimos en la clase pasada. Y en esta clase del canon bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos empezar por decir que ah, en total tenemos 66 libros en la Biblia de cristiana, de los cristianos, de los protestantes, como se nos llama. Por parte de los católicos vino ese nombramiento. Eh, y el de nosotros, la Biblia de nosotros tiene 66 libros, que comprende de 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y vamos a ver otros tres cánones que hay: la Iglesia Católica, la Iglesia Reformada, Ortodoxa y el canon judío. Entonces la palabra canon, vamos a ver una definición y la vamos a poner ahí en la pantalla y la voy a leer esta definición. Y dice así: la palabra canon viene del griego canon y del hebreo cané y quiere decir caña. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia estándar. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como las santas escrituras. Bueno, esa es la definición de la palabra canon, quiere decir regla o caña de medir. Y por eso es que se le llama canon, quiere decir caña o regla de medir. Entonces de ahí viene la palabra canon. Y vamos a ver nuestra primera cita en Ezequiel 40, versículo 5, en la Reina Valera 1960, donde se nos habla aquí en esta cita, se nos habla de la palabra esta, canon, ¿verdad? Y vamos a ver otra después de esta, pero vamos a ver esta primero. Y dice así, Ezequiel 40, versículo 5 de la Reina Valera. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Aquí vemos a un varón que le mostró a Dios a Ezequiel en una visión. Esta es una visión que le mostró a Dios al profeta Ezequiel del templo. Esta visión era acerca del templo. Entonces se nos dice aquí que había un varón que tenía una caña de medir en su mano y con esta midió ahí el muro y ya dice cuánto midió el muro en espesor y en altura. Vamos entonces a ver otra cita donde aparece esta palabra, y esta es en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 13 al 15 en la Reina Valera también, 1960. Y voy a leerla y dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo.
No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Aquí está otra vez la palabra, vea que se menciona aquí 2 veces más. Esta es la palabra canon. Y aquí vemos que esta es la regla que Dios nos dio por medida. Y es la Biblia. Ahí cuando dice Pablo, cuando dice Pablo que dice que seremos engrandecidos, dice entre vosotros conforme a nuestra regla. Y la regla ahí es la Biblia, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser conforme a esa regla, conforme a ese canon, que es la Biblia que nos dio a Dios, que son todos estos libros que son en total 66. Entonces vamos a ver una referencia aquí de Anastasio. Anastasio es uno de los padres de la iglesia y él es del año 350 después de Cristo, refiriéndose él a un libro apócrifo de aquellos tiempos que se llamaba El Pastor de Hermas. Él dijo acerca de este libro, dijo, no está en el canon, dijo, queriendo decir o dando a entender que no tenía la medida requerida para ser parte de los libros inscritos o inspirados por Dios. Entonces él fue uno de los primeros que usó esta palabra canon. Y de ahí se empezó a usar, se empezó a usar hasta que se designó esta palabra para los libros inspirados por Dios. Y él es del año 350 después de Cristo. Y vamos a mostrar en pantalla entonces esos 4 cánones que les dije que hay en la actualidad. Son 4 cánones. Y son el canon judío, el canon protestante, el canon católico y el canon ortodoxo. Y bueno, el canon judío, que es el de los judíos, ellos tienen 39 libros del Antiguo Testamento y eso es todo lo que tienen. Ellos no tienen ningún libro del Nuevo Testamento porque ellos están esperando todavía al Mesías, entonces para ellos ningún libro del Nuevo Testamento es inspirado para ellos. No tienen ninguno de esos, solo tienen los 39 del Antiguo Testamento. Y el canon protestante, que sería el de nosotros tenemos 39 libros, así como ellos, así como los judíos, en el Antiguo Testamento. Y tenemos 27 del Nuevo Testamento, dando un total de 66 libros. Y tenemos también el canon católico, donde ellos aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y aceptan 27 libros del Nuevo Testamento, con los mismos 27 que nosotros tenemos. Entonces vemos ahí con ellos que ellos tienen 7 más en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos 39, ¿verdad? Y también los judíos. Entonces ellos 39 más 7 dan un total de 46. Y ellos tienen estos libros que nosotros le llamamos apócrifos, libros apócrifos. Ellos les llaman deuterocanónicos, que quiere decir del segundo canon. Y está el canon ortodoxo también, el número 4. Este canon ellos aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y aceptan 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos, al igual que los católicos, tienen los mismos libros. Entonces esos son los 4 cánones que hay. Ya podemos quitar la imagen. Esos son los cuatro cánones que hay, que tenemos en la actualidad. O algo también a decir es que el canon judío son 39 libros, pero ellos los tienen compactados, los compactan en 24, porque ellos, pero igual son los mismos libros que tenemos nosotros, 39 en el Antiguo Testamento, solo que ellos los compactan en 24, porque ellos ponen, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes en uno solo, Primera y Segunda de Crónicas en uno solo, todos los profetas menores también en uno solo, los profetas mayores también en uno solo, y a ellos les da un total de 24 libros, pero en total son los mismos libros que tenemos nosotros.
También el orden de los libros es diferente del canon judío al de nosotros. Ellos empiezan con Génesis y terminan con Crónicas. Y nosotros empezamos en el Antiguo Testamento. Y nosotros empezamos con Génesis y terminamos en Malaquías. Esa es una otra diferencia que hay entre esos cánones. Entonces vamos a ver entonces el canon del Antiguo Testamento, primeramente. Y podemos decir que tanto Jesús como los apóstoles citaron las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir. Cada vez que vemos las Escrituras, se refiere a todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos decían Escrituras, se estaban refiriendo a lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y la citaron tanto los apóstoles como el Señor Jesús. Dando con esto a entender que los afirmaban, ¿verdad? Los reconocían las Escrituras como algo inspirado por Dios, escrituras inspiradas por Dios. O sea que ya eran reconocidas desde antes de que se hiciera el canon ya legalizarse o establecerse, eran reconocidas las escrituras ya desde antes. Entonces vamos a ver unas citas ahí donde vemos al Señor Jesús citar las escrituras y a los apóstoles. Vamos a ver unas cuantas citas, unas 3 citas vamos a ver. Y la primera es en Romanos capítulo 4, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Y leo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ok, aquí vemos a Pablo citando a Génesis 15:6. Esta es la cita que él está citando y está reconociendo el libro de Génesis como palabra de Dios inspirada por él, inspirada por Dios. Y si Pablo tuviera que hacer un canon del Antiguo Testamento, él diría, el libro de Génesis pasa la prueba, tiene la medida, ¿verdad? Porque él reconocía las escrituras. Aquí está él citando Génesis. En otros libros cita otros libros. Entonces Pablo reconocía el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Vamos a ver otra cita en Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 32, también en la Nueva Versión Internacional. Y aquí es Lucas citando este pasaje del Antiguo Testamento. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Ok, aquí este pasaje que nos está narrando aquí Lucas, que es el autor del libro de Hechos, es Isaías 53:7, ¿verdad? Y si recuerdas cuando iba el eunuco o etíope, iba en su carruaje, iba leyendo la Biblia y iba leyendo este pasaje. Y aquí Felipe es usado por el Espíritu Santo para ir y llevarle la palabra aquí hasta el etíope, ¿verdad? Y aquí al citar este pasaje, Lucas está validando este libro como inspirado por Dios, este libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es Isaías. Implícitamente es lo que está diciendo, este libro es canónico, tiene la medida, pasa la prueba, tiene la regla, lo mide él con la regla que es la palabra de Dios y pasa la prueba, es lo que está diciendo Lucas implícitamente. Entonces, Lucas como uno de los apóstoles, bueno, él era colega de los apóstoles, él era colega de Pablo, está reconociendo este libro inspirado por Dios. Está diciendo que tiene autoridad suficiente él para reconocer este libro de Isaías como inspirado por Dios. Vamos a ver entonces ahora a Mateo, a un apóstol, citando también al Antiguo Testamento. Y esta cita está en Mateo 21, versículo 42, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras
la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y no nos deja maravillados. Ok. Aquí es el mismo Jesús, ¿verdad? Aquí no, pero la narración aquí, el libro el autor es a Mateo, pero las palabras aquí es el mismo Jesús hablando esto. Entonces Jesús también reconocía las escrituras, y aquí Jesús está citando un salmo, el Salmo 118, versículo 22. Y este pasaje pues habla de él, ¿no? Porque él es la piedra que se nos dice aquí que desecharon los constructores. Él es el mismo Jesús. Él es la piedra que desecharon. Y cuando dice no han leído las escrituras, lo que está diciendo es que es la medida, es el canon. Ese es el estándar, es lo que está diciendo él ahí. Y el libro de los Salmos pasa también la prueba como libro canónico, porque fue reconocido por el Señor Jesús. Vamos a ver otra cita más, la última cita, que está en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Aquí vemos a Pablo no citando una escritura en particular, ¿verdad? Pero menciona las sagradas escrituras en plural. O sea, en otras palabras, Pablo reconoce todo el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Para Pablo, todos los libros del Antiguo Testamento pasan la prueba, ¿verdad? Dice que por medio de sus profetas, dice, ya había prometido en las sagradas escrituras. Está hablando del Evangelio. Ya se había prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces Pablo avala todo el Antiguo Testamento como libros canónicos, libros que pasan la prueba. Entonces el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, este Pentateuco que lo escribió Moisés, estos 5 libros, fue oficializado por el rey Josías. El rey Josías fue uno de los reyes, ¿no? que tuvo el pueblo de Dios. Josías, que fue hijo de Amón y nieto de Manasés. 2 reyes que fueron un desastre. Ellos hicieron todo lo contrario, lo que Dios pedía, hicieron todo lo contrario. No caminaron con Dios. En el periodo del rey Josías, se encontró el libro de la ley en el templo. Y era algo que el rey Josías no conocía, porque su papá y su abuelo no caminaron con Dios. Pero se encontró cuando él ya estaba reinando, él en el pueblo de Israel, cuando fue puesto como rey, se encontró ese libro, y es lo que vamos a leer en este pasaje. Y este pasaje está en Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer del 8 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer casi todo el capítulo para agarrar el contexto de lo que se está hablando aquí, para entenderlo mejor. Vamos a leerlo, pero vamos a leer primero del 8 al 9 nada más, y después vamos a seguir leyendo. Dice, el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo, fue y le informó al rey, los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Aquí el cronista era aquel que escribía los hechos históricos. Y Safán, esta persona que es el que mandó Josías, lo había mandado allá al templo con el sumo sacerdote, que era Gilquías, a que agarraran el dinero del templo y le pagaran a los trabajadores, a los que estaban ahí remodelando el templo. Ese es el contexto de los versículos anteriores, del 1 al 8. Por eso es que estaba ahí Safán con Gilquías. Entonces le entregó Gilquías, que era el sumo sacerdote, le entregó el dinero a Safán, pero le dijo, mira, pero también he encontrado un libro, el libro de la ley, dice. Encontré el libro de la ley, le dice. Entonces aquí estos 2 versículos nos narran eso.
que una vez que lo encontró, se lo dio a Safán, el cronista, y lo leyó y después dice, fue y le informó al rey Josías, Safán, le informó al rey Josías. Entonces vamos a seguir leyendo del 10 en adelante. Y dice, versículo 10. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías, el sacerdote, y a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, su ministro personal. Vayan, les dijo, a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Vea que el rey Josías aquí, al enterarse de este libro que él no conocía para nada, porque su papá y su abuelo, como él mismo lo dice, que nuestros antepasados, dice, no obedecieron lo que dice este libro, pues ellos su papá y su abuelo no habían caminado con Dios. Esto viene a ser sorpresa para él, este libro. Y se conmueve, se rasga las vestiduras. Cuando vemos en la Biblia que dice que se rasgan las vestiduras, es que se conmueven, en señal a veces de dolor, a veces aquí en este caso sería, pues, le cayó como una sorpresa muy grande, algo muy delicado, porque él así lo vio como era, y por eso él dice que de seguro la ira del Señor está ahorita contra nosotros. Entonces él se conmovió y se rasgó las vestiduras. Eh, y entonces mandó a que por el pueblo se fuera a investigar a todo esto que mencionó allí. Los mandó a que fueran a investigar acerca de este libro, ¿verdad? Y fueron entonces ahí, ahorita vamos a ver en los versículos siguientes, que fueron ahí con una profetisa que se llama Juldá. Vamos a seguir leyendo eso donde encontraremos eso que les estoy hablando. Vamos a leer ahora del 14 al 20. Dice, así que Gilquías, el sacerdote, Ahicán, Acbor, y Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Juldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Juldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Juldá les contestó, así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado, que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serán asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces, después de todo esto, el rey Josías convocó a los ancianos de Judá y de Jerusalén y a los profetas y sacerdotes y a todo el pueblo en general. Los convocó y subió al templo del Señor. Tuvo a todo el pueblo reunido y subió al templo del Señor y leyó el libro de la ley. Leyó el libro de la ley e hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová ahora,
y guardarían sus mandamientos, algo que no habían hecho sus antepasados, ni su padre, ni su abuelo. Entonces aquí también más adelante el libro no lo vamos a leer, pero se nos dice que el rey Josías hizo una limpia en el templo, hizo una limpia en el pueblo, porque por donde quiera habían altares, a otros ídolos paganos. Y en el templo había uno también a alguien que se llamaba Aserá. Allí mismo había un altar a esta diosa. Él limpió todo eso. Limpió los sacerdotes que había, también todos los quitó, los que habían puesto sus antepasados, los quitó a todos esos sacerdotes. Y derribó todos los altares. ¿Ok? Y a todos los sacerdotes idólatras que había y que habían sido puestos por otros reyes, los quitó. Hizo sacar la imagen de Acera fuera del templo también. O sea que estos reyes que antecedieron a Josías eran un desastre, habían hecho todo en contra de Dios. Por eso es que Dios les da este mensaje por medio de la profetisa Judá y les dice que va a venir el juicio contra el pueblo. Pero al rey Josías le dice, tú no te preocupes, tú vas a morir en paz y si no, tus ojos no van a ver esto. Entonces ahí vemos que el rey Josías aquí oficializa este libro como un libro inspirado por Dios y de aquí en adelante él hace pacto con Jehová. Y el punto es que aquí reconoce también el rey Josías el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Y tenemos también en Nehemías en el capítulo 8 del 1 al 9 también que Esdras se le conoce como el padre del canon del Antiguo Testamento. Y vamos a leer algo que dice aquí en Nehemías acerca de esto, algo parecido a lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes. Y voy a leer Nehemías capítulo 8 del 1 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Mulquías, Jasún, Juzbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Vemos que aquí también hay una narración similar, ¿no?, a la que vimos en Segunda de Reyes. Y esta gente acababa de llegar eran cautivos en Babilonia, habían estado por 70 años allá. Y aquí Nehemías, que había sido
mandado para reconstruir el templo. Él vino, reconstruyó el templo y aquí vemos esta reunión que parecida a la de con Josías. Y se leyó el libro de la ley y había toda esta gente ahí explicándole, dispersados ahí entre el pueblo, dispersados explicándole a la gente acerca del libro de la ley, y vea cómo se conmovieron, el pueblo se conmovió, lloraron y les dicen al final no se pongan tristes, les dicen porque este día ha sido consagrado al Señor, dice, al Señor nuestro Dios, al Señor su Dios. Entonces que el Pentateuco, el libro de la ley, estaba más que reconocido ya, aquí en estos tiempos. Y, y este, y ahorita vamos a ver ya todo el canon, cuando ya los judíos hacen el canon de ellos. Pero estos 5 libros ya estaban prácticamente reconocidos. Vamos entonces a ver ahora unas citas donde se cita el Antiguo Testamento, cita a otros libros del Antiguo Testamento. Y vamos a ver el primero en Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional. Dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Esta es la profecía de la que les hablaba. Habían estado 70 años ellos en Babilonia y fueron después de esos 70 años regresaron, que es a donde leímos ahorita anteriormente, ahí en Nehemías. Y esto fue porque el rey Ciro, ¿verdad? El rey Ciro, Dios usó al rey Ciro para liberar ahí al pueblo, al pueblo de Dios. Y fueron otra vez de vuelta a Jerusalén y Nehemías fue el encargado de reconstruir el templo. Entonces, pero aquí tenemos al profeta Daniel reconociendo el libro de Jeremías como inspirado por Dios. Vamos a ver otra cita entonces de otro libro del Antiguo Testamento, citando a otro libro del Antiguo Testamento, reconociéndolo. Y este está en Josué capítulo 24, versículos del 23 al 26, en la Reina Valera 1960. Dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Vea que aquí Josué tiene ahora en su poder el libro de la ley de Moisés, porque aquí ya Moisés ya había muerto. Aquí empieza ya Josué a escribir ya la historia que él iba a vivir, ¿verdad? Aquí dice que él escribió esas palabras en el libro de la ley, lo leímos ahí, dice, ¿dónde dice? Y escribió Josué estas palabras, dice en el libro de la ley de Dios. Entonces, hay críticos, por ejemplo, modernistas de los tiempos modernos, que critican y dicen que Moisés no fue el que escribió el Pentateuco, porque sería imposible, dice, porque cómo él mismo iba a escribir su propia muerte. Pero eso es una crítica que no es válida, ¿no? Es una objeción que no es válida para decir que Moisés no escribió el libro, porque ese no sería problema, porque el mismo Josué pudo haber escrito esa parte donde Moisés murió, o el mismo Dios, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que vemos es que el punto es que Josué está citando otra cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está revalidando las escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a ver ahora Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 19 al 21. Dice: incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos, hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra, dice, disfrutó de su descanso sabático,
todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Aquí tenemos al libro de Segunda de Crónicas citando al libro de Jeremías, ¿verdad? Eh, Igual diciendo este libro es inspirado por Dios, pasa la regla. Esto quiere decir que lo reconocía como inspirado por Dios y que hay unidad también entre libro y libro. En todas estas citas que leímos hay unidad porque se conectan, ¿verdad? Esa era una también de las ¿cómo se dice? De los criterios que se usaron para que fueran considerados libros inspirados por Dios. Tenía que haber unidad en todos los libros. Entonces, todos estos libros que hemos citado pasan la prueba, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, hablar del concilio de Jamnia, que es el concilio judío, eh, que es el- los escribas de la ley, los doctores de la ley, que es el que hablamos al principio, que solamente ellos tienen 39 libros, porque ellos el Antiguo Testamento para ellos no existe, no lo ratifican. Entonces, se reunieron en este concilio en el año 97 por ahí, 93, 97, después de Cristo, para determinar qué escritos de los que circulaban en todo, porque ya circulaban otros libros en ese entonces. Y ellos se reunieron para poner orden y legitimar cuáles iban a ser los libros que ellos iban a reconocer, cuál iba a ser su canon, ¿verdad? Y aquí pues iban a considerar todos los libros, excepto el Pentateuco, que ya está, como vimos en estas dos citas, bien, pero más que reconocido, ¿verdad? Pero bueno, ellos se reunieron allí y el criterio que ellos usaron es que los escritos debían haber estado en su lenguaje original, es decir, en hebreo arameizado. Y la razón es porque había muchos libros en griego. Ya aquí el gnosticismo estaba influenciando mucho en ese tiempo. Y uno de los criterios que usaron ellos para reconocer los libros es que tenían que ser escritos en su original en hebreo arameizado. Entonces, el total de libros que pasaron ahí la prueba en este concilio de ellos fueron 39 libros. Esos fueron los que ellos consideraron que tenían la medida, ¿verdad? Aunque había muchos otros libros que ya circulaban en ese tiempo, ellos los rechazaron. Rechazaron todos los apócrifos que tienen los católicos, rechazaron esos libros que eran como 15 apócrifos, son 15 que ellos tienen. Tienen los 7 del catolicismo, de los católicos, y tienen otros 8 más. Y ahorita los vamos a ver. Entonces aquí está, dice los libros apócrifos que fueron rechazados por el concilio de Jamnia. Aquí lo vamos a poner ahí en pantalla y ahí los voy a leer. Está el Eclesiástico, la Sabiduría, Baruch, Judith, Tobías, los dos libros de Macabeos y las partes griegas de Esther y Daniel. Porque estos libros fueron rechazados porque tenían influencia griega helenista, se le llamaba. Y helenismo, esta palabra proviene del verbo helisen, que quiere decir hablar en griego. Quiere decir hablar en griego. Entonces, por lo tanto, todos los que son llamados helenísticos son todos aquellos que fueron influenciados por la cultura, hablaban en griego y aparte fueron influenciados por la cultura griega. Y había muchos escritos en este entonces, aparte de estos, había muchos más que habían sido escritos en griego, en el idioma griego, y estaban muy, muy influenciados por el gnosticismo. Entonces, aquí los judíos en este concilio de Jamnia rechazaron todos esos libros los rechazaron. No los consideraron de inspirados por Dios y por lo tanto se le da el nombre de apócrifo, que quiere decir de dudosa procedencia. A esto los católicos le dan otro nombre, ¿no? Porque como que no suena muy, muy bien este nombre de dudosa procedencia. Los católicos le pusieron este nombre de deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces la Septuaginta es la Biblia en griego de los 70, o Septuaginta. Y 70 es porque fueron 70, redondeando los números quedaron en 70, pero fueron como 70, 72, ahí un número más de 70, pero se redondeó en 70 para llamarle Septuaginta.
Y esta Biblia es la traducción del Antiguo Testamento de la Biblia, que estaba en hebreo, la tradujeron en griego, ¿sí? Ahora la tenían ellos en griego. Pero le añadieron libros, le añadieron 15 libros más, aparte de los 39 que tenemos nosotros y que tienen los católicos también y que tienen los judíos, ¿verdad? Y estos son los del concilio, el concilio de Alejandría. Ellos son los del concilio de Alejandría. Y esos libros que tenía la Septuaginta, voy a leerlos también y los vamos a poner ahí en pantalla. Eh, voy a leerlos, dice. Dice, tercera de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Epístola de Jeremías, primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, oración de Manasés, libro de los Salmos de Salomón, libro de Enos, Jubileos, Apocalipsis de Baruch, los Paralipomenos de Baruch. También hay fragmentos, dice el himno de los tres jóvenes, Daniel 3, 24, 90, historia de Susana, Daniel 13, historia de Bel y el dragón, resto de Esther 10, 3 al 14, Salmo 151, etc. El texto de la Septuaginta sufrió varias revisiones, o sea que fue revisada, se volvían a reunir, la revisaban y todo esto, hasta que llegaron a un total de libros. Entonces vamos a ver ahora el segundo concilio que avala esta Septuaginta, y este fue en Alejandría, en Egipto, y esto fue en el siglo II. Esto fue como 100 años después del concilio que acabamos de ver, el concilio de Jamnia, el concilio de los judíos. Y aquí los judíos que vivían en Alejandría, aquí en Egipto, ellos son los que hacen este concilio, esta reunión, este concilio para canonizar aquí los libros. Y fue como 100 años después de aquel otro concilio. Y aquí ellos aceptan los 39 libros que aceptaron los judíos, los aprobaron, pero aparte de eso, aceptaron los 7 libros más, los que rechazaron los judíos, que son los que tienen los católicos, y aparte otros 8 más incluyeron. En total ellos tienen 15 libros, esos que leímos ahorita, son los que tienen ellos, los de este concilio aquí de Alejandría. Entonces, el grupo de libros aquí, de estos que nosotros le llamamos apócrifos, ellos lo llaman deuterocanónicos, porque aquí deutero quiere decir segundo, entonces segundo canon, por eso le dan este nombre, deuterocanónicos, para evitar la palabra apócrifos, ellos usan esta palabra. Entonces, la conclusión es que la iglesia cristiana avalaría el primer concilio, que fue el concilio de Jamnia. Nosotros los protestantes avalamos el concilio de los judíos y aceptamos los 39 libros que ellos tienen. Y la Iglesia Católica avala este otro concilio, el segundo concilio, que es donde se aceptan los apócrifos. Los apócrifos estos que ellos tienen, que los católicos tienen, ¿verdad? Pero aquí algo curioso a notar es que por qué los católicos no aceptaron todos los libros que se aceptaron en el concilio de Alejandría, porque se aceptaron como 15. Si este concilio fue inspirado por Dios y se aceptaron 15 libros apócrifos o deuterocanónicos, como le llaman ellos, ¿por qué la iglesia nada más tomó 7? Esa es la pregunta. Y dejó 8 allí que no los agarró. Eso es algo a notar, ¿verdad? Algo curioso. Entonces, ¿por qué rechazó la iglesia cristiana los libros apócrifos? ¿Por qué los rechazaron? Bueno, porque no fueron incluidos en el concilio de Jamnia, en el concilio de los judíos, ¿verdad? Y luego también ningún canon o concilio de la iglesia cristiana de los primeros 4 siglos reconoció a los apócrifos como inspirados. Por eso es que los rechazó la iglesia cristiana, los protestantes rechazaron esos libros. No sé, en los primeros 4 siglos nadie reconoció estos libros como inspirados por Dios. Y también algunos de los padres de la iglesia los rechazaron, vehementemente se opusieron a todos estos libros apócrifos. Entonces, pero también el canon, esto no fue sino hasta el Concilio de Trento, que los católicos, la Iglesia Católica reconoció estos libros. Fue hasta ahí, hasta ese entonces, que fue en el 1546. En el 1546,
que estos libros recibieron la completa aprobación de la Iglesia Católica. O sea que ni ellos mismos, no los aceptaron en un principio. No los aceptaron todos, sino que los hacían revisiones y quitaban unos, quitaban otros, hasta que llegaron pero fue hasta el 1546 que ellos reconocen estos libros. Entonces, vamos a ver ahora el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas citas también. Y ah, aquí era de esperarse que iban a venir más escrituras de parte de Dios, ¿verdad? Esto casi lo dio a entender Jesucristo, casi se lo dio a entender a sus discípulos, cuando Él les dice que Él va a partir y va a mandar al Espíritu Santo para que le digan lo que tienen que hacer, lo que va a venir, y entre esas cosas estaba esto, que iban a recibir más palabra, más escritura, la cual ellos le iban a escribir, los apóstoles las iban a escribir, y es más o menos lo que él les quiere decir, entre muchas cosas más, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a venir, el Consolador, como ayuda, porque él ya iba a partir. Entonces, entre las cosas que hizo el Espíritu Santo fue eso, inspirar la Biblia, inspirar estas nuevas escrituras. Ya tenían las escrituras del Antiguo Testamento y estaban reconocidas, pero ahora iban a venir más enseñanzas, más escrituras que iban a quedar ahí registradas para beneficio de ellos y después de nosotros, de todos nosotros. Entonces vamos a ver las primeras citas y vamos a ver que Pedro reconoció los escritos de Pablo como inspirados por Dios. Vamos a ver esta cita en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, versículo 15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Aquí cuando Pedro dice, como lo hacen también con las demás escrituras, está reconociendo que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Son inspirados por Dios porque los compara con las demás escrituras, dice. Al decir eso, él está diciendo lo que Pablo escribió es inspirado por Dios. Y aquí cuando dice que lo hacen con las demás escrituras, es muy probable que se esté refiriendo también a las escrituras ya de ellos, a las escrituras de él mismo, y se estaba refiriendo a la de Pablo, eso de seguro. Pero ya cuando está diciendo ahí las demás escrituras, puede ser que esté hablando de las escrituras del Antiguo Testamento y de las escrituras de ese entonces ya de ellos, las escrituras de ellos, de los apóstoles, y las que escribió Lucas y Marcos. De todas esas escrituras puede estar hablando ahí ya, cuando dice esto acerca de los escritos de Pablo. Entonces vemos aquí a Pedro reconociendo los libros de Pablo, las escrituras de Pablo. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, estamos ahora viendo libros del Antiguo Testamento que reconocen otros libros del Antiguo Testamento. Esta es la unidad que les hablaba hace rato. Tenían que estar unidos, tenía que haber unidad entre los libros. Ese fue uno de los criterios que se usaron para reconocer cuáles libros iban a aceptarse en el canon. Esos eran los libros que iban a tener la medida, el estándar requerido para ser reconocidos como inspirados por Dios. Entonces vamos a leer esto de la historia, los padres de la iglesia primitiva que reconocieron los libros del Antiguo Testamento. Voy a dar una lista y la vamos a poner ahí también en pantalla. Y tenemos primero que Clemente de Roma mencionó al menos 8 libros del Nuevo Testamento, y esto fue en el 95 después de Cristo, el año 95, el primer siglo, año 95 después de Cristo. Y tenemos también a Policarpo, un discípulo de Juan el apóstol, reconoció 15 libros, y él es del 108 después de Cristo. Esto fue en el año 108 después de Cristo. Aquí estamos en el siglo II, en los principios del siglo II. Tenemos también a Ignacio de Antioquía. Él reconoció 7 libros, y él es del 115 después de Cristo. Vean que también aquí los años van en ascenso. Vean cómo a través de los años iban reconociéndose. Y estos son padres de la iglesia, se le llama padres de la iglesia. Tenemos más tarde a Irineo
Ireneo mencionó 21 libros, y esto en los 185, en el año 185 después de Cristo. Vea que aquí casi a finales ya del segundo siglo. También tenemos a Hipólito, que reconoció 22 libros, y esto es él es del 170 al 235 después de Cristo. Entonces el reconocimiento y aceptación de los libros fue de forma progresiva, como lo vimos ahí. No fue infalible desde desde el principio, no, eso no fue infalible, porque los que se reconocieron en un principio, esos hubieran sido los mismos que se reconocieron ya al final, cuando ya en el Concilio de Trento queda ahí como cerrado el canon. ¿Sí? Eso es lo que podemos notar aquí, que era algo progresivo, fue progresivo eso, no fue nada infalible, ¿ok? Entonces, en los inicios de la iglesia cristiana, hubo un periodo de paz en el principio, hubo paz, ¿verdad? Y en este periodo muchos se convirtieron al cristianismo. Los sacerdotes, los fariseos, después se extendió a los gentiles. ¿Se recuerdan cuando con Lidia, con el carcelero de Filipo, con Cornelio, cuando Felipe le predicó a los de Samaria? Era ese un periodo como de paz, ¿verdad? No empezaba la persecución todavía. Entonces, ahí creció la iglesia, creció, se convirtieron muchos, se convirtieron gentiles. Entonces, ya cuando empieza la persecución, viene el periodo de la persecución y en este periodo pues fueron muchos años, y el enfoque era predicar el evangelio y sobrevivir la persecución. Era muy difícil esos años para esta gente que vivió ese tiempo. Pero después, ya que mueren los apóstoles, con la muerte de los apóstoles, ya no se escribió más libros, pero sí había más libros. Otra gente estaba escribiendo libros. Los gnósticos estaban escribe y escribe y escribe. Fue por eso que después llegó a haber más de 2000 libros escritos, de los cuales se tuvieron que escoger estos 27, pero escogieron de un montón de libros. Es lo que estaba pasando allí. Entonces, con tanta persecución, la iglesia se enfocó nada más ya al último a sobrevivir solamente, ¿verdad? Ya una vez que fueron muertos los apóstoles, eh, ese, ese fue esa era la situación en ese momento de persecución. Y viene después el final de la persecución. El final de la persecución esto es en el siglo III, y es aquí cuando se define el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y fue Constantino, el emperador romano del siglo III, que puso fin a esta persecución de los cristianos. Constantino instituyó el cristianismo como religión oficial. Fue por eso que se dejó ya de perseguir a los cristianos, y ya no iban a ser perseguidos más por el Imperio Romano. Y en ese tiempo que la iglesia empieza a revisar, es en este tiempo que la iglesia empieza a revisar todos los libros que habían sido escritos en ese tiempo de persecución, que salieron un montón de libros apócrifos, y aquí ya la iglesia empieza como tarea de ellos a revisarlos para establecer ya cuáles iban a ser los libros que iban a ser aceptados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ya estaba el Antiguo Testamento establecido, ya había sido legitimizado, ya estaba el canon del Antiguo Testamento cerrado. Ahora la tarea era reconocer los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como decía, en el tiempo de la persecución, los gnósticos escribieron muchos libros que esparcieron libremente como ellos quisieron, porque ellos no estaban siendo perseguidos, los gnósticos, ¿verdad? Y todos estos tenían influencia de los griegos. Entonces estos libros no eran inspirados por Dios, no eran inspirados por Dios. Por eso es que la iglesia cristiana no reconoció ninguno de esos libros, ¿verdad? Supuestamente eran escritos por algunos por apóstoles, o alguien muy cercano a un apóstol, pero no, no fue así, por eso no fueron reconocidos. Pero hubo dos causas principales que aceleraron la formación de este canon, fue una urgencia el tratar de reunirse
y consultar los libros y ver cuáles iban a ser aceptados en el canon del Nuevo Testamento. Y estas dos causas que los movieron que los movieron a actuar rápido, con urgencia, fue precisamente que había muchos libros apócrifos. Muchos, había más de 2000 parece ser. Y otra de las causas fue la herejía de Marción. Marción fue un hereje de aquel tiempo, que él formó su propio canon. Él seguía un canon propio de él, él lo tuvo, él lo inventó. Y él rechazaba todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Al contrario de los judíos, del canon judío que rechaza el Nuevo Testamento, este hombre rechazaba el Antiguo, ¿verdad? Él solo tenía 10 epístolas de Pablo y tenía el Evangelio de Lucas. Es todo lo que él aceptó. Todo lo demás lo rechazó. O sea, todos los demás libros del Nuevo Testamento también lo rechazó. Y todo el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver un poquito, vamos a leer un poquito de quién era este Marción. Pero era un hereje. Entonces, aquí tengo una lista de algunos libros apócrifos que vamos a poner ahí en pantalla. Voy a leerlos así muy rápidamente para que veamos que no nada más eran los que los católicos aceptaron, sino que había muchísimos más. Y tenemos como evangelios apócrifos, tenemos aquí una lista. Y dice, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de Marción, evangelio de María Magdalena, evangelio de Judas, evangelio apócrifo de Juan, evangelio de Valentín o evangelio de la verdad, evangelio de los egipcios, el evangelio de acuerdo a los hebreos, que fue del 65 al 100 después de Cristo. Y tenemos las epístolas apócrifas. Epístola de Bernabé del 70 al 79 a.C., Epístola de los Corintios del 96 después de Cristo, Epístola de los Laodicenses, Epístola de Policarpo a los Filipenses en el 108 después de Cristo, las 7 epístolas de Ignacio del 100 después de Cristo y la Epístola de Clemente del 120 al 140 después de Cristo. Vea, todos estos libros eran apócrifos. Algunos de ellos eran evangelios, había otros apocalipsis, había muchos apocalipsis, no los puse aquí, pero había muchos apocalipsis, así del mismo nombre con el que tenemos el último libro de nosotros, del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer un poquito de quién era Marción. Voy a leer un poquito acerca de su historia. Marción de Sinope, teólogo y filósofo, y lo vamos a poner ahí en pantalla. Marción de Sinope, teólogo y filósofo de tendencias gnósticas y fundador de una secta cristiana que llevaba por nombre los marcionistas. Nació en Sinope, Ponto, región conocida ahora como Turquía, y probablemente fue hijo del obispo de esa ciudad. Vamos a leer la teología y la historia de él. Basándose en los testimonios de sus contemporáneos, Marción creía en la eternidad del alma y la materia, pero también sostenía una noción dualista de Dios, basado en las enseñanzas de los exponentes gnósticos romanos de su época. Expuso una clara distinción entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. El primero era creador del mundo material y juez a quien Marción calificaba de vano, enojado, cruel, ignorante e inferior. Vea, así reconocía él al Dios del Antiguo Testamento. Vea todo lo que él creía del Dios del Antiguo Testamento, porque él reconocía dos dioses. Creía que eran dos dioses diferentes. Entonces este hombre era un hereje. Y el segundo Dios, el del Nuevo Testamento, dice, el segundo era el Dios eterno, trascendente y absolutamente bueno, revelado en Jesús Cristo por venir directamente del Padre. Estaba muy por encima del Dios del Antiguo Pacto, o sea, del Dios del Antiguo Testamento. Su misión principal fue salvar a la humanidad de la esclavitud del mundo material. Sin embargo, para Marción, Jesús no era el Mesías prometido a Israel y no nació de una virgen, sino que apareció en el mundo ya adulto. Sobre este fundamento ideológico, rechazó todos los libros del Antiguo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento y toda referencia a la encarnación y la resurrección de Jesús, quien para Marción y sus seguidores no vino realmente en carne, sino solo en apariencia de ella. Solamente aceptó como documentos autoritativos una versión alterada del Evangelio de Lucas
y 10 cartas de Pablo. Eso es lo que le decía al principio, ahorita hace rato. Según Marción, su propósito no era introducir nuevas doctrinas, sino restaurar lo que se había corrompido. Ah, es que bárbaro. Este hombre estaba, pero torcido, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Tenía un poquito más ahí que leer, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Con esto ya nos damos una idea de quién era este hombre. Y esto fue lo que apresuró a la iglesia, a los cristianos, a establecer su canon de una vez. Porque este hombre ya salió con... De hecho, este es el primer canon del Nuevo Testamento. El de este hombre. Él lo estableció y así lo dejó. Lo mutiló y puso a dos dioses. Él distinguía dos dioses, uno, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para él eran dos dioses diferentes. Y vea todo lo que habló también de Jesús. Tenía todo torcido. Entonces, esto apresuró la definición del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a ver acerca de eso, de la definición del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a poner ahí en pantalla también estos datos que nos hablan también de los padres de la iglesia. Y tenemos aquí en la historia al primer padre de la iglesia que vamos a poner aquí. Eusebio, del 320 al 330 después de Cristo, en sus escritos dice que se reconocían solo 22 libros de los 27. Tenemos también a Cirilo de Jerusalén, él es del 350 después de Cristo. La iglesia en este tiempo reconocía, dice, 26 de los 27 libros. Vea que aquí casi se reconocían los 27, ¿verdad? Entonces, pero según Anastasio de Alejandría, en el 367, vea también que los años van en ascenso, ¿verdad? Aquí estamos en el 367 después de Cristo. Dice según Atanasio de Alejandría, que se reconocían los 27 libros. Aquí ya se reconocieron los 37 libros, vea. Y según Gregorio Nacianceno, del 390 después de Cristo, reconocían también los 27, ¿verdad? Ahí no cambió, no hubo un cambio, vea. No hubo un cambio del 367 al 390 después de Cristo. Estaban reconocidos los 27 ya. Ahí los 27. Según Jerónimo en el 394 después de Cristo, también dice que se reconocían los 27. Vea que no ha cambiado ahí. Desde el 67 hasta el 394 siguen estando los 27 libros. San Agustín de Hipona, del 395 al 400, también se reconocían los 27 libros, dice. Y según el concilio de Cartago, en el 419 después de Cristo, aquí dice, sacaron Apocalipsis otra vez. O sea que Apocalipsis en los primeros concilios no había sido reconocido. Y después lo reconocieron. Y aquí ya sacan otra vez Apocalipsis. Aquí en el 419, que fue, en este año fue cuando se cerró el canon, que fue en Cartago, ¿verdad? Pero vea lo que dice aquí al final. Se volvieron a reunir en ese mismo año, en el 419. En ese mismo año se volvieron a reunir para reexaminar lo que habían dicho cuando sacaron Apocalipsis. Entonces terminaron incluyéndolo en ya podemos quitar ahí la imagen. Vea que terminaron incluyendo Apocalipsis. Y esto era algo también que había problemas también con otros libros los que no fueron así muy aceptados desde el principio. Tengo aquí una lista los cuales fueron esos, que fue Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, el libro de Judas y Apocalipsis entre ellos. Apocalipsis fue el más polémico. Pues bueno, este sería, llegaríamos al final del estudio aquí, del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y pues gracias por su atención y pues les pedimos que se suscriban, ¿no? al canal de EBR para que les lleguen las notificaciones. Denle ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos a más estudios. Y entonces, pues esto sería todo por hoy. Gracias por su atención.